Yo soy víctima de lo que me pasa, víctima de lo que me hago a mí mismo, víctima que la vida me hace daño al cuerpo, que estoy enfermo, víctima que los demás me hacen mal. No, eso ya no es. Hola, ¿qué tal? Bienvenida y bienvenido al podcast Crónicas de una resiliencia no reconocida, o mi búsqueda de la plena salud, donde comparto mi camino hacia la curación de una enfermedad crónica, experiencias diversas y relatos de viajes. He invertido tantos años en investigación y experimentación para finalmente poder recuperar mi plena salud y mi libertad. No tengo la solución, pero he encontrado uno de los caminos posibles y te invito a escuchar para ver si puede ayudarte. En este podcast, en estos episodios, te contaré mi historia para que tú también puedas tal vez mejorar tu calidad de vida. En primer lugar, quería agradecerte porque algunos de vosotros me han enviado mensajes de agradecimiento por compartir mi voz, mi experiencia de vida, mis enseñanzas, que he recibido durante esa experiencia de vida. Pero bueno, sobre todo gracias a ti por escuchar y por compartir lo que has sentido. Gracias también por compartirlo de tu lado y así compartimos todos. Es genial. Tu mensaje me ha realmente tocado el corazón. En el último episodio estaba entonces terminando mi vida en Nimes, esa ciudad a 50 kilómetros del mar Mediterráneo. Y allí estuve 1 año y medio, durante los cuales realmente fui a tocar el fondo de mi malestar, tanto en el cuerpo como en las emociones y en la mente. Y ahora, en ese nuevo ciclo, estaba empezando una nueva vida en Montpellier, que es la ciudad más grande que probablemente conoces. Visualizo la vida como una serie de libros enormes, como de tomos, y donde la infancia es un tomo, la adolescencia es otro tomo. Más vamos avanzando, más cerramos colecciones enteras, así. La colección entera es la vida, y que cada tomo es un periodo, un periodo de nuestra vida. Para mí, si has escuchado un episodio anterior, entonces infancia un tomo, adolescencia un tomo, París para mí un tomo, y ahora que ya llegó el sur y que estoy mudándome en una nueva ciudad, es un nuevo capítulo de un tomo, el tomo del sur para mí. Y no es un libro en sí, es una parte de un periodo. Aún es un nuevo ciclo, un nuevo capítulo. Entonces estoy cerrando etapas anteriores y volviendo a empezar esa nueva etapa, nuevo ciclo en Montpellier, en esa nueva ciudad con nuevas energías. Había mejorado bastante mi salud tomando pastillas, medicaciones. Pero hablando de estos ciclos de vida, 7, 8 años, he aprendido en psicología china que las mujeres son 7 años y los hombres son 8 años. Para mí es un poco más variado que esto, es decir, que no es tan estricto el término literal en la aplicación. Es más bien, por mi experiencia, lo he podido ver así en amigos o en pacientes cuando tenía, que es en función de la energía principal que está activada en nosotros en un periodo de vida, masculina o femenina, que podemos ser un hombre con energía masculina adelante o femenina adelante y una mujer con energía masculina adelante o femenina adelante. Entonces, en función de la cantidad de energía, la cualidad de energía que tenemos, más bien, como más o menos de uno o del otro, es 7 o 8 años. Entonces, yo he simplificado diciendo que varía entre 7 y 8 años los ciclos que tenemos en nuestra vida. Lo he aplicado directamente en mi vida personal. A los 7 u 8 años tuve un problema de salud bastante fuerte y me llevó al hospital cuando era niño. Luego a los 15 y medio, 16, ya me fui de la casa de mis padres para internado, 2 por 8.
A los 20 años y casi 21 me fui a París, 3 por 7, 21. Luego a los 28 me fui hacia el sur, 4 por 7, 28. Y luego me fui de viaje a los casi 33, a los 32 exactamente. Bueno, 4 por 8, 32. Y luego más adelante es lo mismo, sigo con esas movidas, ¿no? Esas transformaciones que se basan en ese tipo de lectura de los ciclos del humano. Hay otras herramientas para poder usar también y conocerse, pero de psicoenergética china es uno de ellos que a mí me gustó y me ayudó un montón a conocerme a mí mismo a esa época. Entonces llegó ese nuevo ciclo en Montpellier. Siento que físicamente y emocionalmente estoy mejor gracias a las medicaciones, como lo comentaba, pero sobre todo a la terapia y en una terapia corporal que había conocido a ese momento, que es microkinesiología. Microkinesiología. Lo había empezado a ver con alguien muy, muy bueno, muy antiguo en esa práctica en Nimes, varios meses, y lo sigue recibiendo en Montpellier durante varios años. Y más allá de ayudarme en mi cuerpo a nivel de regulación o de adaptabilidad o de movilidad de trabajo de los traumas y las memorias, esa terapia me ayudó realmente a entender y ampliar la concepción y la conciencia de mi cuerpo mismo. Ampliar un sentimiento de identidad propio a él, dentro de lo cual he podido tener algunas epifanías que eran, pero cuando se toca aquí, se resulta estar conectado con esa parte. Cuando tenemos miembros bajos y miembros más arriba, las piernas, los brazos, tenemos un tronco, pero las dorsales están conectados con esa zona de la panza, de los órganos y vísceras, y ahí es más conectado con esto, y ahí más con esto. Y realmente era algo donde amplía mi conciencia del cuerpo, y dentro de lo cual he podido, con ese terapeuta que tenía esa conciencia, entrar tengo memorias de traumas, tengo memorias de vivencias en el vientre de mi madre, cuando el embrión también, y tengo memorias de mi infancia que están dentro de mi estructura, dentro de mis células corporales. Y ahí empecé a entender más ese concepto de memoria corporal, ese concepto de tenemos una vida también en otras vidas. Si lo quieres integrar tú en tu creencia, muy bien, si no, no pasa nada. Yo empecé a integrar ese concepto de, tenemos vidas pasadas. Era bastante nuevo para mí. He trabajado con microkinesiología varios años. Había dejado la osteopatía porque era mecánica, y yo, más joven en París y tal, hacía mucho osteopatía mecánica, como lo comentaba, y etiopatía, que es otra práctica también, y ahora eran bastante fuertes para mi cuerpo. Quería más algo dulce, algo muy suave, y esa práctica de microkinesiología estaba justamente en esa sutilez y en esa suavidad que estaba buscando, que ya había pasado por cosas fuertes corporal, y porque yo me trataba mal mi cuerpo. Entonces la idea era realmente encontrar una terapia, una práctica corporal que me ayudaba a liberar tensiones, sobre todo en la pelvis, la cadera, la espalda y el cráneo, como para ir soltando más memorias, al ir soltando más emociones bloqueadas, más traumas, etcétera, etcétera. Entonces, algo que me ayudó un montón en ese momento, y hay que darse cuenta que cuando estaba en París, en los 24, 25, me hablaban de energía y yo me reía. Yo no creía absolutamente nada de esto. Llegó de una cabeza muy pragmática, muy terrenal, mundana, en lo cual no creía en eso. Creía sí en las ondas magnéticas por los imanes, y que sí, la Tierra seguramente tenía esto. Pero a ningún momento podía creer y entender en mi conciencia que había algo más, que no podía considerar que había algo más. Estaba muy seguro de esto, ¿cierto? Entonces, todo ese trabajo de empezar a transformar y en cambiar, y es por eso que ese episodio ya tiene nombre, que se llama El principio de conciencia, que realmente empezaba gracias a toda esa dureza, esa dificultad de dolor corporal y emocional por la cual he transitado
me llevó a tener que abrir y por experiencia propia darme cuenta que sí, hay cosas que cuando se me trabaja en microcrinología un trauma de cuando tenía 3 años, que me pasó esto y que realmente todavía lo tengo en mi cuerpo, en mi espalda, por ejemplo, y cuando lo soltamos y que tomo conciencia de la emoción que va detrás de eso y que la entiendo y que la integro y que la dejo ir, bueno, el dolor ya no está. Entonces, a ver, hay algo realmente que existe, ¿no? Es algo energético, es un punto de vista que es mucho más espiritual, sin duda, pero es un proceso de integración de conciencia de lo más amplio, de lo más alto, de lo más macro, y dejar de vivir en una idea de microcosmos, que es yo soy víctima, que yo vivía mucho por esa victimización de mí mismo. Eso lo he hablado anteriormente también. Realmente es yo soy víctima de lo que me pasa, víctima de lo que me hago a mí mismo, víctima que la vida me hace daño al cuerpo, que estoy enfermo, víctima que los demás me hacen mal. No, eso ya no es. Bueno, ese momento ya no es hoy en día en mi vida. A ese momento, cuando empezaba ese cambio, había alguna fisura que empezaba a hacerse en esa creencia muy profunda, pero el trabajo de realmente soltar, a realmente entender dentro de quién soy, que no, yo soy actor responsable de lo que me está pasando. A ningún momento los otros me están atacando a mí. Si yo tengo ese sentimiento, es que al final, entre todo, es que yo autorizo que los demás me hacen algo, porque yo inconscientemente no tengo conciencia de lo que soy, de quién soy, y por eso hay una autorización tácita de que los otros vienen y me hacen lo que quieren, porque yo tengo activado esas cuerdas de victimización, y la víctima no es creadora. Hay un proverbio que descubrí más tarde, pero me parece interesante hablarlo ahora. Está de Hermann Hesse, ese autor suizo-alemán del siglo XX, que entre otros libros, uno muy famoso es Siddhartha, he leído más tarde también, pero ese proverbio me parece muy, muy lindo que dice: cada comienzo oculta una magia secreta que viene a protegernos y a ayudarnos a vivir. Lo menciono porque representa un nuevo comienzo. Y esa magia secreta para mí fue la descubierta de mí mismo, una expansión de mi conciencia propia sobre la vida y mi identidad en el mundo. Es decir, que esa magia que estaba oculta, y todavía era muy oculta en ese momento, que está presente intrínsecamente adentro de mí y durante mi evolución. Entonces, aunque no estoy consciente de ella, está aquí y me protege. Hay que recordarse que siempre nuestro espíritu y nuestro cuerpo están ahí para darnos la cosa con lo más amor, lo más cariño posible para nuestra propia evolución. Es decir, que aunque pensamos con nuestra mente humana que es lo peor que nos está pasando, siempre se hace con lo más liviandad y la más cariño posible, con lo más amor. Con esa conciencia de lo profundo, de esa sabiduría, me protege. Y luego me permite seguir avanzando en ese proceso de evolución y transformación y me ayuda a vivir, porque he vivido situaciones traumáticas, difíciles, y ahora esa energía intrínseca de mí, que aún no tengo conciencia, o tal vez a 0,5%, me permite avanzar en ese camino hacia lo más suave y lo más luminoso. Entonces, es el caso que he elegido, y cada uno seguirá su propio camino en conciencia o en menos conciencia, haciendo integración o no de otros elementos que le está llegando desde la vida. Cada uno avanza en su camino a su medida, a su ritmo. Y cualquier sea las tomas de conciencia que hay, es un punto de vista que es muy personal. Y entonces todos son válidas. Es decir, que si yo tengo mi verdad de mi propio camino, tú tienes tu verdad de propio camino. Y tal vez que puedes inspirarte por el camino de los demás, pero nunca será tu camino a ti. Tú encontrarás tu camino propio. Hablando de caminos, de hecho he utilizado esa metáfora de caminar y haciendo senderismo en la montaña. Lo he hablado en un episodio anterior o el anterior aún, pensando que si tomo esa imagen, cuando camino por un sendero de montaña, a lo lejos
no puedo ver realmente el espacio que hay entre piedras y rocas o entre las ramas de mismos árboles. La puedo ver a mi pie, pero a 80 metros, 30 metros, 50 metros no tengo visibilidad por la perspectiva que lo impide, ¿no? Estoy muy lejos de poder anticipar con certeza lo que hay adelante. Y de hecho tengo una anécdota muy particular al respecto. Cuando vivía en Chile, el momento que todavía podía hacer muchas caminatas y senderismo, íbamos con un grupo de gente del Tai Chi a hacer prácticas en la montaña. Y a la vuelta recuerdo que dije al grupo, ya, no quiero tomar el camino, es bastante plano y simple, voy a pasar por el río y nos encontramos abajo. Entonces empecé a bajar por el río. En esa anécdota, de hecho, yo pensaba llegar antes de la gente, pero al final ellos tuvieron que esperarme y tal. Fue un poco un lío, pero lo que quiero contar es que bajando al lado izquierdo del río, por ejemplo, a un momento u otro dije, voy a tener que cruzar. He pensado cruzar donde estaba ese momento y mi pie deslizó y se fue al agua con la zapatilla de trekking. No era el buen lugar, porque quería con mi mente decir, ok, voy a cruzar aquí. De seguro no era el buen lugar, que el buen lugar estaba más adelante, pero no tenía visibilidad. Como lo decía antes, no se puede ver los espacios de una piedra a otra con la perspectiva a 50 metros, a 100 metros y más, y tal vez a 30 metros ni sé, o no correctamente. Entonces me mojé el pie allí, no era allí para cruzar, sigue bajando, y ahí me di cuenta que, pero aquí puedo. ¿Por qué he querido realmente cruzar antes cuando no era el momento? No supe escuchar y leer lo que la vida me proponía. Si me había relajado, me hubiera podido bajar tranquilamente y encontrar el lugar adecuado para cruzar sin mojarme el pie. Yo creo que es parte del aprendizaje todo esto y puedo aprender partes así, es parte del camino. Cuando llegué al lugar de cruzar, se ofreció delante de mí. Yo tenía la intención y llegué a la orilla y dije, súper simple llegar ahí. Crucé, había piedras, del otro lado, listo. Todo está ahí cuando sucede. Cuando es el momento adecuado, todo está a tiempo. Y sí es, así es. Cuando sucede es el momento adecuado, el momento perfecto para que sucedan las cosas. Hoy en día muchas personas hablan del momento presente, que es el presente es lo que importa, que el pasado no existe, el futuro no existe. Bueno, estas consideraciones temporales son muy propias del ser humano. Sin duda, el presente es clave, o una de las claves, para vivir realmente una vida plena. Yo también creo en esa visión, pero también tengo visiones para tomar decisiones. Yo tengo una visión, y eso, aunque la emito en el presente, tendrá validez en una forma de realidad que yo necesito tiempo, al parecer, para manifestar, porque yo soy creador de mi vida, es desde hoy, desde ahora mismo. Es para transformarnos, debemos tener la confianza de que en algún momento adecuado cruzaremos del otro lado. Cruzaremos de un lado donde tenemos posibilidad de visualizar, recorrer un camino, de poder tener la intuición de lo que sucede adelante. Queremos llegar ahí para integrar, darnos cuenta. Y cuando nos demos cuenta podemos actuar en toma de conciencia, actuar en responsabilidad para activar y manifestar nuestros deseos y objetivos. Por mi caso, en ese momento, llegué a Montpellier, me sentía mucho mejor y mi foco era manifestar que mi empresa, Milkshake Studio, funcione. Voy por ahí. Y también para seguir sanándome. Entonces, llegué en un verano en Montpellier y usé corticoides más fuerte para realmente estar mucho mejor con el nivel de mi piel, porque ya con enfermedad autoinmune la medicina alopática me estaba ayudando bastante. Tomaba entonces cortisona, antihistamínicos, antiinflamatorios. Estaba con drogas, pero bueno, volví a recuperar una libertad de movimiento y he encontrado dentro de mí que en un momento u otro tenía que hacer algo diferente, que no podía seguir en lo mismo, que tenía que tal vez encontrar un balanceo entre mi voluntad de que mi empresa tendrá éxito y mi necesidad de realmente cuidarme, porque todavía no estaba recuperado del todo, ¿no? Porque si sacaba las drogas me caía de nuevo. Yo tenía certeza de esto, entonces hay algo que tengo que integrar en mi vida. ¿Qué es? Tai Chi. Deseaba desde muy joven hacer artes marciales. Hice un poquito cuando yo tenía 19 años, pero la enfermedad me volvió a
pinchar fuerte en ese momento, tuve que dejarlo, tal como el deporte en sala de gimnasia. Pero bueno, ese momento era imposible hacer kung fu, entonces como me estaba muy apasionado por artes marciales chinos, me fui a hacer tai chi, que era realmente lo más cercano para mí. Me fui entonces a una escuela de tai chi y qigong y empecé a practicar, que eran varias veces a la semana, y ahí empecé integrando nuevas herramientas de conciencia del cuerpo, pero lo hablaré de eso más en la próximos episodios. La enfermedad autoinmune, que estaba ayudando bastante con los medicamentos, he entendido eso más adelante, es que me debilitaron enérgicamente mi cuerpo, mi posibilidad energética. Y desde entonces, desde pocos meses, cuando empecé a tomar esos medicamentos, empecé a tener problemas de dientes. Antes nunca había tenido caries, de verdad. Los dientes, mis aparte del mal posicionamiento por adolescente, como muchos de nosotros, nunca había tenido caries. Y con tomar esa medicina bastante fuerte, me empezaron a llegar problemas de dientes y empezaron a llegar más y más. Y bueno, una vez que una diente está desvitalizada o sacada, ya no se puede recuperar. De hecho, te aconsejo, si todavía tienes tus dientes totales o si eres joven, cuidar esto bastante y anotar a qué momento empiezas a tener problemas de dientes. Solo un pequeño tip así pasando. Avanzaba hacia un camino hacia de más conciencia de mí, los inicios, y como había dejado el gluten, que realmente seguía para cambiar de vida, ¿no? Que había dejado la cerveza, no sé si te recuerdas, pero cuando vivía en Nimes solía beber cerveza regularmente antes de cortar el gluten, que a ese momento no había cerveza sin gluten, ¿cierto? Ahí los cambios también empezaron bastante cuando dejé de fumar marihuana. Tenía que hacer esto, no lo he hablado en el episodio anterior, había ya bastante información. Un día me dije, ya se acabó. Ya no fumo más marihuana. Terminó y basta. Me recuerdo que más o menos en noviembre del año anterior, 2006, dije, no. Estaba en reunión para mi empresa, para el desarrollo de mi empresa con gente y me di cuenta que empezaba una frase para hablar que todos me escuchaban y después de 1 minuto y medio no me recordaba el inicio de mi frase, de mi idea. No, me quedé en silencio ese momento y bueno, más allá de lo que ellos pensaron de mí, de lo mismo, me dije, no, tengo que crecer, tengo que madurar, así que dejé de fumar marihuana y tenía 30 años ahí y desde allí esa energía que se iba en humo ya la dedicaba más a trabajar a mí mismo directamente, era un enfoque hacia esto. Pero incluso cuando fumaba marihuana, todos los años, cortaba varios meses y no fumaba nada. Era algo de encontrar una forma de salud dentro de esa dependencia, que aunque pensaba no ser dependiente, tenía una parte de mí que era dependiente de esto. Y de hecho te recomiendo a ti, si fumas, intenta explorarte si te interesa conocerte de otras maneras, intenta explorarte sin fumar. Deja unos días, unas semanas, unos meses de fumar y ver lo que te pasa, ver cómo se transforma tu vida, ver cómo te estás adaptando tú, que te observas a lo que está pasando, lo que sientes. Te propongo hacerlo, si no quieres no pasa nada, pero si lo quieres hacer, bueno, puedes también comentármelo y escribirme. Pues estaba en Montpellier y vivía en una casa compartida, sin gluten, sin productos lácteos, sin charcutería, embutidos, y eso ya para mucha gente en ese momento era muy extraño. Y luego voy a refinar aún mi dieta dándole más estricta y más limitada, entonces eso va a ser aún más raro para mucha gente. Hay algo muy profundo que estaba enraizado en mí, que era tratar de evitar la frustración. En los meses, un par de años donde estuve muy mal físicamente, había muchas cosas que no podía realizar o crear o hacer solo con estando a mí. Entonces hay mucha gente que tiene frustración porque los demás o porque el mundo no hace algo para ellos. Para mí la frustración en ese momento era más potente, yo creo, porque era de mí a mí. Al final era, yo no puedo, por ejemplo, ir al parque, yo no puedo ir a comer allí, no puedo ir a comprar, no puedo ir a bailar, ir a jugar, lo que sea.
tenía tanta frustración de esto que desarrollé un cambio de mindset, un cambio de forma de verme a mí mismo para evitar la frustración. Corté mi forma de pensar para no tener ningún deseo, porque cualquier deseo o idea de hacer algo se volvía a transformar en frustración. Que, recuérdense, no podía ni tomar ducha sin dolor, ni abrir la ventana porque el viento me daba dolor en la piel, en los cuellos, en la cara. No podía ir a pasear por el campo. Hay muchas cosas que no podía hacer. A veces me hacía violencia para hacerlo porque, bueno, pero para cosas más placenteras como ir a bailar y a conocer una mujer, por ejemplo, o a ver amigos, no podía hacerlo. Entonces, para no frustrarme, cortaba cualquier pensamiento justo antes de que generaba un deseo. Y eso lo apliqué muchos años, que no es que es malo, que es otra forma de generar y de manifestar su vida o de vivir su vida. Pues, por supuesto, no simplifica, pero es la salida que he encontrado para sacarme de la frustración, y lo he reforzado mucho también cuando estaba en Argentina, en una gran crisis que tuve en 2011-2012, ahí donde tuve con mucho dolor también. Para muchos de nosotros la frustración es algo que es desagradable, por supuesto. Sin embargo, la frustración es cuando tenemos expectativas, y las expectativas para un joven de 30 años de vivir simplemente una vida normal es algo muy, muy complejo, muy profundo y muy, muy doloroso. Entonces hay que soltar para evitar de frustrarse, y también además de sentir la frustración, entonces la autoestima está yendo para el suelo, entonces es una espiral bastante negativa. Pues he encontrado ese mecanismo. Ese mecanismo que acabo de explicar, es así, encontré este. Y luego, entonces, como mi cuerpo estaba mejor con esas medicinas, llegando a Montpellier, se me ha ablandado un poco más el cuerpo, volviendo a vivir normal. He podido ir más adelante con tomar esas acciones de ir a Tai Chi, Qigong y cambiar la alimentación para encontrar un camino un poco más suave dentro de un proceso de vida que era como los de los demás, un proceso de vida, punto. Antes vivía en París, como lo comentaba en el episodio 3, creo. Vivía a 50 metros de un centro de yoga y meditación. Bueno, era el momento ahí. Bueno, ahora era el momento. Esto es uno de los ejemplos que hicieron en mi vida que empecé a tener confianza en el camino, confianza en la vida. Cuando no es el momento, no es el momento. Y cuando lo es que, boom, es el momento. Es así. Y ahora para mí era el momento de empezar ese camino para mejorarme a mí, para aprenderme a mí mismo, para desarrollarme a mí mismo, para sanarme a mí mismo, para transformarme a mí mismo. Es un proceso muy lento, pero que es lento, es un juicio también que ponemos. Es un proceso, punto. Un proceso que deseo que sea terapéutico y suave para mí. Me permitió trabajar en profundidad más cosas, como la paciencia, la conciencia de mí mismo en varios aspectos, corporal, emocional, espiritual, que empezaba recién a abrir esa puerta de la espiritualidad, mental o intelectual, de un desarrollo personal, como una sensibilidad diferente de lo que había antes. Tenía sensibilidad, pero era bruta o dispersa, más bien. En ese momento realmente estaba muy atraído por las artes chinas y empecé ahí en la escuela en Montpellier. Y empecé de verdad, desde más que cero. Practicar, bueno, toda mi vida he podido, cuando podía practicar actividad física, pero ahí como un principiante total, por supuesto. Tenía que liberar las memorias interiores que me estaba limitando, ¿no? Ese dolor que había vivido, ese sufrimiento corporal y emocional. Y para superarlo, realmente tenía que integrar algo, tenía que soltar algo para integrar algo. Es así que funciona. Para poder que lleguen nuevas cosas entre nosotros, dentro de mí, tengo que dejar espacio. Entonces, si dejo espacio, nuevas cosas llegan. Entonces, decidí soltar las memorias, por lo menos intelectual o emocional, de sufrimiento, para que entre algo que realmente me iba a hacer avanzar y que me iba a hacer bien. Tenía que liberarme de esas memorias de que yo me voy a morir. Ya tengo 90 años, ya con muletas para moverme, ya
ya no puedo más con esto, necesito algo nuevo. Ahí fue el momento adecuado para emprender también hacia mí mismo, el emprendimiento profesional y el emprendimiento profundo personal. Respiremos profundamente. Una otra vez reteniendo. Otra vez. Te invito a pensar a cómo recibiste esa información, a pensar cómo sucedió para ti en tu cuerpo, si la información te animó, te desanimó, te gustó, no te gustó, qué has sentido al escuchar lo que te comentaba, lo que te contaba. Cerrando los ojos, bueno, si puedes cerrar los ojos, si no estás manejando ni andando en bici o caminando por no sé qué parte, si puedes cerrar los ojos, ciérralos. Si no puedes, por favor, no los cierras. Entonces la invitación es a ver lo que te pasa dentro de tu cuerpo con esas informaciones y tratar de integrar. Luego, cuando tendrás tiempo, volver a pensar y a sentir. Ahora vamos a respirar una otra vez y luego juntos haremos un Om, ese sonido del universo. Aunque tal vez nunca lo hayas hecho, no pasa nada. Si quieres puedes hacer y si lo sientes, abre la boca y deja salir un sonido. Ahora vamos. Integra esa sensación. Toma tu tiempo. Y si necesitas, pon pausa. Con retrospectiva, puedo ver claramente que había una resiliencia en mí que no reconocía y que me impulsaba a seguir adelante, a superar los momentos difíciles, a soñar con más, a desear más. No fue sencillo, por supuesto, pero una vez más seguí avanzando. Sabía que lo tenía que hacer. Tomé esa decisión, la asumí y seguí adelante. No era fácil ir a Tai Chi Qigong 2-3 veces a la semana, sabiendo que tenía el trabajo, por ejemplo. Recuerdo a veces que el sentimiento de ser víctima, con quien me identificaba conscientemente bastante, estaba entrelazado con el sentimiento del deseo de querer salir del estado en el que me encontraba. Interconexión de dos fuerzas opuestas dentro de soy víctima, no puedo hacer nada, el mundo me está dañando, y el otro de yo tomo responsabilidad y yo hacía lo que me hace bien. Y entre estas dos líneas, fuerzas opuestas, hay un abanico de posibilidades dentro de lo cual está en movimiento todo el tiempo. Quiero aprender de mí mismo para soltar ideas de lo que estoy, para
cambiar patrones, para manifestar diferentemente en el mundo, que sea de la gente muy cercana a mí o de más lejos, con una otra fuerza que es, los demás me están dañando, la vida me está dañando, tal. Integrando poco a poco transformaciones pequeñas, invisibles, la mayor parte del tiempo al inicio. De hecho, ahora he encontrado formas de hacerlo un poco diferente. Es parte de lo que propongo en acompañamiento. Por más bien que pensamos que es doloroso, a veces no lo es tanto. Es más la idea de la transformación que la transformación en sí. Hubo más eventos intensos o más dolorosos o el silencio que permitieron que el trabajo empezaron a ser más consciente. Y por mí, gracias a las prácticas de Tai Chi, Chi Kung, a la meditación y a todo el resto que aprendí y descubrí luego, se me abrió la puerta para que realmente es algo diferente que yo me permitía, de no ser una víctima, de que los demás no me afectaran. Soy un actor y si me afecta es que doy autorización. Yo me responsabilizo por tener una dinámica positiva hacia mí mismo. En este episodio no tengo un libro específico para recomendar, pero porque he hablado de Siddhartha, pero porque estaba muy centrado en mi trabajo, entonces todos los libros que comía eran de libros y conocimiento profesional. Para seguirle aclarando, la resiliencia interior siempre se encuentra en nuestro camino. Es parte del ser humano. Son momentos, hay temporadas para que sí, otros para que menos, pero siempre somos seres resilientes. Y necesitamos nuestro cuerpo para evolucionar y elegir. Es decir, que la resiliencia no es solamente una idea, un pensamiento. Es un estado que se debe, yo creo, integrar y manifestar en todas las partes de nosotros mismos. Se debe encontrar, yo creo, en cada parte de nosotros. La resiliencia tenemos un cuerpo. La resiliencia debe ser corporal, emocional, espiritual, aunque en general lo es en nuestro espíritu, en nuestro alma, somos resilientes, pero en nuestra parte manifestada aquí en la tierra, es a través de esa materia que podemos experimentar nuestra vida. Entonces, yo creo que hay realmente esa validez de pensar y de sentir que podemos salir de donde estamos, tenemos posibilidad de ir más allá, de transformar nuestra vida para volver a algo más coherente, con unidad, con el gran todo. Es parte de lo que se transmite en unas cosmogonías de que el ser humano es parte de todo y no está separado. De hecho, es como los dioses. No hay, cada religión tiene su dios y al final de la cosmogonía dice diferente. Dice, hay un dios y hay multifacetas de dioses. Es como una bola faceta de disco donde cada espejito es un dios y nosotros elegimos por cuál espejito vemos la unidad, el dios, el universo, la energía creativa. Y hace cientos y miles de años que hay conflictos entre la religión que se dicen yo tengo la verdad, yo tengo verdad. Al final todos tienen la verdad. Para hablar de esa energía, de esa idea de Dios, yo quiero decir que, bueno, desde mi historia, Dios es el viejo barbudo que está en una silla en el cielo y castigando a la gente, ¿no? Pero me fue separando esto desde ya bastante años ahora y que no es así. Dios es tú mismo, es todos, es cada flor, cada árbol, cada animal. Dios es esa energía creativa completa que está en todo. Es una energía de conciencia superior y que ahí mismo podemos usarla, podemos verla, podemos sentirla cuando mejoramos nuestra conciencia de nosotros mismos. Yo creo que es eso el trabajo principal. En ese episodio has podido escuchar una nueva forma de adaptar su espíritu, su mente dentro de su cuerpo, considerando integrar una conciencia corporal evolutiva. Has podido escuchar la historia de los ciclos de la vida, 7-8 años, que es importante escuchar cada instante su cuerpo y que gracias a unas prácticas se puede realmente ampliar una
conciencia de sí mismo, experimentarse a uno mismo. Que todos tenemos la verdad, que es parte de una grande verdad, que Dios es tú mismo. Gracias por escuchar. Si te gusta el contenido de lo que escuchas, te invito a compartirlo y a comentar. Eso es. Bueno, para no perderte ningún episodio, te invito a suscribirte en tu plataforma preferida. Cuídate. Hasta luego.